En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestro pequeño catecismo, Razón y Fe, y este es el 5º capítulo, en el que vemos quién es Dios y hablamos de la Santísima Trinidad. En primer lugar, ¿qué nos ha revelado Dios de sí mismo? Con la sola razón podemos comprender que Dios existe, que no es algo, sino alguien, que es el creador de todo lo que existe y es absolutamente distinto de todas las cosas creadas por Él, que es omnipotente, infinitamente grande, sabio y bueno, que es libre en su obrar, etc. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: lo que de Dios se puede conocer es manifiesto. Dios mismo lo ha manifestado. En efecto, desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles pueden ser contempladas con la mente en las obras hechas por Él, como su eterna potencia y divinidad. Pero la sola razón humana no puede ir más allá. Para saber quién es, se ha manifestado históricamente al hombre, como afirma la revelación. De esa forma, la fe da un suplemento infinito de conocimiento a nuestra razón, nos permite penetrar en el misterio infinito de la vida íntima de Dios. Y Dios, que es absolutamente uno, se presenta como tres personas, iguales y distintas. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Desde la primera página de la Biblia encontramos elocuentes alusiones al misterio divino, a la luz de los cuales podemos luego hallarlos por todas partes en la creación. Dios es un solo Dios en tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo ser. En el Antiguo Testamento no hubo una revelación explícita del misterio trinitario, las tres divinas personas del único Dios. Desde el primer capítulo del Génesis hay ya elocuentes alusiones a Dios en singular, que habla en plural. Notemos esto. Leemos: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y poco más adelante, el Señor Dios dijo entonces, en singular: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Lo mismo se ve en el capítulo 18, la aparición de Dios a Abraham, que vio tres hombres que estaban de pie ante él. Apenas los vio, se postró diciendo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, etc. Las dos personas que prosiguen son llamadas ángeles, pero en el sentido etimológico, enviados. En este sentido se lee también en el profeta Isaías, capítulo 48, 16, ahora el Señor Dios me ha enviado junto con su Espíritu. Es decir, que hay elocuentes alusiones en el Antiguo Testamento, pero se iluminan solamente a la luz del Nuevo. La Trinidad de personas de Dios se manifiesta a partir del bautismo de Jesús en el Jordán. Y luego tantas veces Jesús lo dice: quien me ve a mí ve al Padre. El Padre que vive en mí hace sus obras. El Padre y yo somos una sola cosa, etc. Y lo dice en la carta a los Hebreos: este Hijo es irradiación de su gloria y huella de su ser. La fe y la religión cristiana no son sólo una creencia intelectual en una serie de verdades o de ideas escritas en un libro, en nuestro caso la Biblia, como son otras religiones llamadas del libro. Nuestra fe y religión
son la relación viva con una persona histórica, sí, pero viva y presente, Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos revela la persona del Padre por obra de la persona del Espíritu Santo. Los nombres de las tres divinas personas nos lo da la misma Sagrada Escritura. Si el Padre se llama Padre, es porque es así, aunque Dios, purísimo Espíritu, no sea masculino ni femenino. Él no toma el nombre o el concepto del hombre que llega a ser Padre, sino al contrario, por ser Dios precisamente así, ha querido darle al hombre este rasgo. Asimismo, el Hijo de Dios ha querido ser el Hijo del hombre, así se presenta, porque así refleja su condición divina de ser el Hijo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podrían ser llamados respectivamente el amante, el amado y el amor. Así, cuando el Padre hizo oír su voz en el bautismo de Jesús en el Jordán o en la transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado. Si dice mi Hijo es porque el que habla es Padre. Mi Hijo amado es porque el Padre es el que ama, el Hijo es el amado, y el amor que los une es el Espíritu Santo. O bien podrían ser llamados la fecundidad divina es el Padre, el fruto de su fecundidad es el Hijo, y el realizador de la fecundidad es el Espíritu Santo. O bien, el Padre es el revelado, el Hijo es su revelación y el Espíritu Santo es el divino revelador. El Padre es el objeto de la revelación, el revelado. El Hijo es esa revelación del Padre y el Espíritu Santo es el que hace esa revelación. Y leemos esta página bellísima del segundo volumen de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, del 28 de enero del 1899. Es prácticamente la primera página que ella escribe por obediencia a su confesor. Dice así: ahora bien, mientras me veo fuera de mí misma, encontrándome en lo alto de los cielos, me ha parecido ver a Dios dentro de una luz, y Él mismo parecía también luz, y en esa luz hay belleza, fuerza, sabiduría, inmensidad, altura, profundidad sin límites y confines, de modo que hasta en el aire que respiramos está el mismo Dios que se respira. Por tanto, cada uno lo puede sentir como vida propia, como de hecho lo es. Así que nada se le escapa y ninguna cosa puede huir de él. Esta luz parece toda voz y sin que hable es toda activa, mientras que siempre descansa. Está por todas partes sin obstaculizar nada. Y mientras está en todas partes tiene también su centro. Oh Dios, cuán incomprensible eres. Te veo, te siento, eres mi vida, te empequeñeces en mí mientras sigues siempre inmenso y nada pierdes de ti. Y sin embargo siento que balbuceo y que no sé decir nada. Para poder explicarme mejor según nuestro lenguaje humano, digo que veo una sombra de Dios en toda la creación, porque en todo lo creado ha puesto la sombra de su belleza en unas cosas, en otras sus perfumes, en otras su luz, como en el sol, en el que veo una sombra especial de Dios. Lo veo como representado en ese astro, como rey de todos los planetas. ¿Qué cosa es el sol? No es más que un globo de fuego. Uno es el globo, pero muchos son los rayos
de manera que fácilmente podemos comprender que el globo representa a Dios y los rayos son los inmensos atributos de Dios. El sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y es calor. Por tanto, la Santísima Trinidad se refleja en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo, el calor es el Espíritu Santo, pero uno es el sol. Y como no se puede separar el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y como el fuego a la vez produce la luz y el calor, de modo que no se puede concebir el fuego sin concebir también la luz y el calor, así no es posible concebir el Padre antes que el Hijo y el Espíritu Santo, y así recíprocamente los tres tienen el mismo principio eterno. Añado que la luz del sol se extiende por todas partes. Así Dios, con su inmensidad, penetra en todas partes. Pero recordemos que el sol no es más que una sombra, porque el sol no llega hasta donde no puede penetrar con su luz, mientras que Dios penetra en todas partes. Dios es espíritu purísimo y lo podemos representar en el sol, que hace penetrar sus rayos por todas partes, sin que nadie pueda cogerlos con las manos. Es más, Dios mira todo, las maldades, las cosas vergonzosas de los hombres, y Él sigue siendo siempre lo que es, puro, santo, inmaculado. Sombra de Dios es el sol, que ilumina las basuras y queda inmaculado. Extiende su luz en el fuego y no se quema, en el mar y en los ríos y no se ahoga. Da luz a todos, fecunda todo, da vida a todo con su calor y no se empobrece de luz, ni pierde nada de su calor. Es más, mientras hace tanto bien a todos, Él no necesita de nada y sigue siendo siempre lo que es, majestuoso, resplandeciente, sin cambiar jamás. Oh, qué bien se ven en el sol las cualidades divinas. Con su inmensidad está en el fuego y no se quema, en el mar y no se ahoga, bajo nuestros pasos y no es pisado. Da a todos y no se empobrece, y de nadie tiene necesidad. Mira todo, es todo ojos y no hay cosa que no oiga. Está al corriente de cada fibra de nuestro corazón, de cada pensamiento de nuestra mente, y siendo espíritu purísimo, no tiene oídos ni ojos, y jamás cambia por nada que suceda. El sol inundando el mundo con su luz no se cansa. Así Dios, dando vida a todos, ayudando y sosteniendo el mundo, no se cansa. El hombre, para no recibir más la luz del sol y sus benéficos influjos, puede esconderse, puede taparse, pero al sol no le hace nada. Permanece lo que es. El mal es todo para el hombre. Así el pecador, con el pecado puede alejarse de Dios y no gozar más de sus benéficos influjos, pero a Dios nada le hace, el mal es todo suyo. También la redondez del sol representa la eternidad de Dios, que no tiene principio ni fin. La misma luz penetrante del sol, nadie puede estrecharle en sus ojos, y si quisiera mirarlo en su pleno resplandor, quedaría deslumbrado. Y si el sol se acercase al hombre, lo haría cenizas. Así es el sol divino. Ninguna mente creada puede abarcarlo en su pequeña inteligencia para comprenderlo en todo lo que Él es. Y si quisiera hacerlo, por fuerza, se quedaría deslumbrada y confundida. Y si este sol divino quisiera desahogar todo su amor, haciéndoselo sentir al hombre mientras vive en carne mortal, lo haría cenizas. Así que ha proyectado una sombra de lo que es y de sus perfecciones en todo lo creado. Por eso parece que lo vemos y tocamos y somos tocados por Él continuamente.
Este es el capítulo de los escritos de Luisa, en que presenta a Dios como ella lo considera y lo ve. El misterio de la Santísima Trinidad podemos contemplarlo por analogía, examinándonos a nosotros mismos, como todo lo que se refiere a Dios, infinitamente más grande que nosotros, trascendente. Si Dios me ha creado digno de Él, poniéndose Él mismo como modelo único, significa que en Él ocurre algo semejante a lo que sucede en mí. Si yo tengo en mi mente y en mi conciencia, o para ser más exacto, en la inteligencia, la voluntad y la memoria, una cierta idea de mí mismo, el concepto de mí mismo, que es como mi imagen interior, mientras que la que veo en el espejo es sólo exterior y muy parcial. Así Dios tiene una idea de sí perfectísima. La idea que Dios tiene de sí mismo, el conocimiento de sí, el concepto de sí, su imagen viva, el otro sí mismo, es lo que Él llama su verbo, su perfecta palabra o expresión en la que se ve realizado. La huella de su sustancia, como dice la carta a los Hebreos en el primer capítulo. Dios no es algo, sino alguien, es decir, un ser responsable de sus propias acciones y decisiones, o sea, un ser personal, y siendo perfectísimo el concepto o conocimiento que tiene de sí, no es como el que yo tengo de mí mismo, que es limitado y parcial. Entonces resulta que ese concepto o verbo suyo es también persona, es otra persona, con la cual puede tener un inefable diálogo, mientras que yo puedo tener solo un monólogo conmigo mismo, con mi imagen interior o con la imagen externa del espejo en que me veo, porque no es otra persona, solo un monólogo conmigo mismo. Entre las personas divinas lo que hay es diálogo, esa relación o diálogo en que se intercambian todo lo que son, es tan perfecto que es también alguien, es la tercera persona divina, es el Espíritu Santo, cuyo nombre expresa la esencia misma del ser divino. En una palabra, ninguna de las tres personas puede ser sin las otras dos. Eso significa que la persona no resulta sólo del ser responsable, consciente de sus propias decisiones. Un recién nacido, por ejemplo, es persona, aunque todavía no ejercita lo que es, sino que la persona resulta también de la relación ontológica con las otras personas. Por ejemplo, el padre es padre porque tiene el hijo. Hasta aquí llega la reflexión acerca del único Dios, del ser divino, único e indivisible, que es tres personas distintas, que podríamos también decir recíprocas. Esta voluntad divina se manifiesta como amor. Toda la vida de Dios surge de su voluntad, la única voluntad de las tres divinas personas, y se desarrolla en un único acto absoluto, infinito, eterno de amor. En él el Padre manifiesta y comunica todo lo que Él es al Hijo, todas sus infinitas perfecciones. Todo deposita en Él, excepto, fijémonos bien, su condición específica de ser Padre del Verbo, porque sería contradictorio. De hecho, el Hijo no podría ser Padre de sí mismo, y tampoco puede darla al Espíritu Santo, porque esa divina persona es la relación, es el vínculo, es el diálogo de amor entre las dos primeras. ¿Qué hacer? Su ser divino, que es un solo ser perfectísimo, de nada necesita, no hay nada que añadir o quitar, pero su amor no se satisface si las tres divinas personas no dan todo, si conservan para sí algo.
De ahí surge la solución. Sin necesidad de nada, sino solo por amor, el Padre ha querido eternamente otra persona, distinta del Hijo y del Espíritu Santo, una cuarta persona, a la cual comunicar o con la cual poder compartir su condición propia de Padre, del Verbo, una persona por lo tanto externa a la Santísima Trinidad, una persona que había de crear aposta para desahogar su amor en esta criatura singular, la paternidad divina. Su fecundidad virginal se llama maternidad divina, pero es la misma, aunque no es Dios, sino solamente criatura. Dios la ha querido eternamente. Y eso es porque en Dios no hay sucesión de actos, sino un único acto infinito, exhaustivo. A nosotros nos parece que primero hace una cosa y luego otra, pero el acto está por encima del transcurrir del tiempo. Entonces, desde el punto de vista de Dios, no solo María, sino nosotros y todo lo que existe, somos eternos, siempre presentes en el pensamiento y en el querer de Dios, aunque desde nuestro punto de vista de criaturas somos temporales. O sea, nuestra existencia tuvo un comienzo, si bien nosotros, igual que los ángeles, no tendremos fin. Y el Verbo divino, al ver la paternidad de su Padre amado, bilocada, por así decir, en una criatura, arrebatado por el amor, decide hacerse él también criatura para ser su hijo y honrar así en ella la paternidad de su Padre. Por tanto, bien podemos afirmar que el primer motivo, en orden de importancia, que el Verbo eterno tuvo para encarnarse, no fue tanto el pecado de los hombres cuanto la gracia perfecta de María. Después, por motivo de esta pareja inicial de criaturas, Dios ha decretado darle existencia a todas las demás en su propio orden y grado. Con esta reflexión tenemos ya un indicio segurísimo del porqué de la encarnación, la cual no podía depender de nuestro comportamiento de criaturas, no era suficiente. Su causa no puede ser más que en el misterio del amor de las tres divinas personas, en la vida íntima de Dios. Y también un primer indicio de por qué una pura criatura era destinada a ser la madre del Hijo de Dios encarnado. Del amor de Dios proceden las obras de Dios. Con San Pablo, en la carta a los Efesios, primer capítulo, la carta a los Colosenses, primer capítulo, y con San Juan en su primera carta, primer capítulo, con ellos, con San Pablo y San Juan, afirmamos que desde la eternidad el Hijo o Verbo eterno de Dios se llama Jesucristo, es decir, su encarnación, su naturaleza humana, no es para él una cosa facultativa o secundaria, y es necesariamente el Hijo de María, no siendo posible lo contrario. Por eso la Iglesia dice que María está arcanamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad con un mismo decreto de predestinación. Estas son palabras de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del Papa Pío XII, 1950. Repito la frase: María está arcanamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad con un mismo decreto de predestinación. Afirmamos igualmente que Jesucristo es el autor y el destinatario o heredero de toda la creación, es el primogénito y el prototipo de todas las criaturas. Y afirmamos que en el tiempo Él, encarnándose, ha tomado nuestra naturaleza humana
porque antes al crearnos nos había dado su naturaleza humana. Parece un juego de palabras, pero fijémonos bien, lo voy a repetir. En el tiempo, al encarnarse, ha tomado nuestra naturaleza humana, la pobre naturaleza decaída del hombre, porque antes, al crearnos, nos había dado una naturaleza sobre el modelo de la suya, nos había dado su naturaleza humana. Por tanto, si el Hijo de Dios se ha hecho hombre como nosotros, tanto más quiere hacernos hombres como Él. El Padre ha mirado a su Hijo y ha visto a María. Luego, mirándolos a ellos dos, nos ha visto a todos nosotros. Mirándonos a nosotros, ha visto todo el resto de las criaturas. Y dice la primera carta a los Corintios: todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Pero su ideal no termina en esto. Mirándonos a nosotros ahora, quiere ver en cada uno de nosotros a su único Hijo Jesucristo. Por tanto, en el eterno decreto de la encarnación, Dios ha establecido que el Hijo tuviera, además de su propio cuerpo humano, personal, físico, un cuerpo místico suyo, del cual Él fuera la cabeza, el Rey, un cuerpo concebido en Él y por motivo de Él desde el principio. Ese es su verdadero reino. Pero qué desilusión es para el Padre cuando nos mira a nosotros y no ve a su amadísimo y único Hijo, o ve apenas algo. Del primer decreto eterno del amor de las tres divinas personas, ese primer decreto es la encarnación del Verbo, proceden las obras externas, ad extra, de Dios, la creación, la redención y la santificación. Dios no necesitaba de nada ni de nadie. Dios es infinita bondad que se da. La necesidad que siente es de desahogar su amor. Todo lo que ha salido de Dios como amor debe volver a Dios como respuesta a su amor. Al primer decreto eterno del querer divino, que es la encarnación del Verbo Jesucristo, se añade el decreto de la Inmaculada Concepción en el seno de las tres divinas personas de aquella que había de ser su madre, la Santísima Virgen. De ella, sin embargo, Dios ha hecho que dependiera la misma encarnación del Hijo de Dios. María ha sido siempre perfectamente libre en su respuesta a Dios. Dios, se ha jugado todo con la libre respuesta de María, solo por amor, la sola respuesta digna de Él. Sin ella no habríamos tenido Redentor ni redención. Sin ella no habría habido ni siquiera una página del Evangelio. Es más, puesto que la misma creación de todos nosotros y de todo lo que existe debía depender de la encarnación del Verbo Divino, la consecuencia es que la misma existencia de la Virgen y de todos nosotros, Dios la ha hecho depender del sí divino y continuo de María. En el acto eterno y a la vez histórico de la encarnación, junto con la humanidad adorable de nuestro Señor, su amor le hizo concebir en Él a todas las almas, en primer lugar la de su madre, rodeándola de todos sus méritos y preservándola de toda mancha de pecado. Por eso es que Dante se expresa diciendo: «Oh Virgen Madre, hija de tu Hijo», así la llama, hija de tu Hijo. Y leemos finalmente, por último, este texto de la primera carta a los Efesios, al principio, en el primer capítulo, donde dice: «Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo. En Él nos escogió antes de la creación del mundo,
para ser santos e inmaculados ante Él en el amor, predestinándonos a ser sus hijos adoptivos por obra de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para gloria y alabanza de su gracia que nos ha dado en su Hijo amado, en quien tenemos la redención mediante su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia. Él la ha derramado en abundancia sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia, ya que nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad, según lo que en su benevolencia había preestablecido en Él para realizarlo en la plenitud de los tiempos. El proyecto de recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo como las de la tierra. Alabado sea Jesucristo.